¿Qué tal, amigos? Ya estamos listos aquí en el estudio con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Alfonso Marquina. Gracias por acompañarnos esta tarde, importantes temas que conversar. Muchísimas gracias a ti, Andrina, y muy buenas tardes para todos los televidentes. Ya decía ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ya la oposición tiene la fecha, nosotros tenemos los votos, ya está definido un tema que se considera como un punto de honor, no solamente para los sectores de la oposición, sino para todos los venezolanos, conocer cuál iba a ser la fecha de las parlamentarias. Es el 6 de diciembre, la oposición, la MUD, sigue trabajando en lo que han denominado la Alianza Perfecta. Es muy importante, sobre todo, conocer qué es lo que ha pasado puertas adentro con la definición de la tarjeta única. ¿Van o no con una tarjeta única? Sí, mira, cuando nosotros hablamos de Alianza Perfecta, no solo es de tener candidatos únicos en cada circunscripción electoral, se trata de que tenemos que tener candidatos únicos, que tenemos que tener una única tarjeta, que tenemos que tener una única estrategia electoral y, por supuesto, también un mensaje a todos los venezolanos que sea único para todas las organizaciones políticas y los aspirantes a candidatos. Así que en este momento ya tenemos las candidaturas únicas, unas electas por primarias, otras electas por consensos que imponen sacrificios a muchas personas y que en algún momento algunos han sido favorecidos con esos consensos y han salido muy bien electoralmente y que lamentablemente en otros casos, cuando no son favorecidos con los consensos, tratan de satanizarse. Yo creo que lo importante es que entendamos que Venezuela está viviendo una situación política de emergencia muy difícil, quizás la más difícil de toda nuestra historia, y que eso nos impone tener también medidas o decisiones que de alguna manera sean también, que se correspondan con esa realidad que estamos viviendo. Así que el hecho mismo de que exista la Mesa de la Unidad Democrática es el reconocimiento de la peor crisis económica, política y sobre todo social que ha vivido Venezuela. Ya todos los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, a excepción de uno solo, han acordado someterse a la tarjeta única. Yo sé que eso es un acto de sacrificio, de desprendimiento que hacen las organizaciones políticas, porque todos trabajan políticamente para ver de alguna manera materializados los resultados electorales en cada una de sus tarjetas. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora bien, este es el momento, y eso es importante decírselo a todos los venezolanos, de privilegiar los intereses nacionales. Cuando una organización política en este momento tan complejo no entiende que la tarjeta única es la materialización definitiva de la unidad, que lleva un mensaje muy esperanzador, de que transmite confianza a los venezolanos y pretende privilegiar por encima de ese interés nacional, el interés personal, el interés partidista, yo creo que está actuando con muchísimo egoísmo. Yo estoy seguro que todas las organizaciones conscientes del momento difícil que vive Venezuela vamos a terminar apoyando la tarjeta única para darle ese mensaje de unidad, de confianza que hoy nos está pidiendo el pueblo de Venezuela. Diputado, más allá del debate sobre la tarjeta única, hay un tema bien interesante, y es que a esta fecha no se conocen los nombres todavía de quienes van a ser los abanderados por la oposición. Ya el día de hoy se anunciaba el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela que el propio día domingo, cuando finalice el proceso de primarias de la Tolda Roja, se van a conocer los nombres de los diputados. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque ha habido esta demora por parte de la oposición para presentar los nombres. Ya decía Chugo Torrialba que en las próximas manifestaciones públicas iban a presentar los nombres de los candidatos, pero ¿por qué han tardado para definir los nombres de los abanderados? Porque mira, para nosotros la toma de decisiones es el producto del debate, de la discusión, de los acuerdos, de los consensos. Nosotros no imponemos, a diferencia de organizaciones políticas que tienen ese régimen autoritario, donde no hay debate, donde no hay discusión, sino que al mejor estilo de régimen militar se imponen las cosas. Por supuesto, el debate, el consenso toma mucho más tiempo, pero sin ninguna duda es también el que es más efectivo en cualquier sociedad democrática. Esa es la diferencia entre el capitán Diosdado Cabello y un dirigente como Chugo Torrialba, quien tiene la responsabilidad de ser el secretario ejecutivo. Esa es la diferencia de quienes actúan como gendarmes o como soldados o como
personas que no opinan, que no discuten, que no se oponen a organizaciones políticas donde el debate y la discusión son herramientas permanentes para la toma de decisiones. Diputado, ahora que menciona a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, me va a permitir citar algo que él decía el día de ayer. Él decía que la oposición no quiere elecciones, que quiere otra salida y que están entrampados. ¿De verdad la oposición quiere elecciones, no quiere elecciones? ¿Cuáles son las expectativas que llevan? Porque según muchos analistas, este sería el primer proceso electoral en el que el gobierno jugaría con viento en contra. Mira, yo creo que eso es lo más irracional que yo he escuchado de algún dirigente del Partido Socialista Unido. La Mesa de la Unidad Democrática ha venido más bien presionando, exigiendo que con muchísima más anterioridad se haya podido definir la fecha, el cronograma electoral. Más bien ha sido el gobierno quien ha pretendido seguir generando desconfianza en el pueblo de Venezuela, quizás con eso para motivar la abstención, desmovilizando a los venezolanos, producto de la desconfianza que el propio órgano electoral con sus actuaciones ha venido generando. Fíjate tú, ¿en qué cabeza cabe que un órgano electoral que quiera la mayor participación electoral en un proceso de tan solo un lapso de 20 días de campaña? Teniendo nosotros desde este momento hasta el día 6 de diciembre, casi 6 meses, que se pudo ampliar el proceso de campaña para motivar, para movilizar a más venezolanos, ellos lo reducen con la intención de que muchos venezolanos no se animen, no se enteren incluso y no participen en esos procesos electorales. Así que, señor Diosdado, ustedes tienen la derrota cantada y la tienen no porque nosotros la impongamos, sino porque hay un país que rechaza en un 80% una gestión de gobierno que ha sometido a Venezuela a las peores males, la inflación más alta del mundo, niveles de escasez que son inaguantables, inseguridad ante la indiferencia y la indolencia de este gobierno y por supuesto ante esa crisis que hoy vive Venezuela nosotros estamos presentando propuestas legislativas que permitan resolver. Para cerrar con este tema electoral, hay un aspecto que era bien importante y bien determinante en víspera a todo el anuncio de la fecha y era la definición de las circunscripciones. Las circunscripciones no se cambiaron. ¿Tienen ustedes confianza en el ente rector? ¿Tienen confianza ustedes en el Consejo Nacional Electoral? ¿Va a haber algún compromiso de reconocimiento de resultados por parte de la oposición y el oficialismo? Mira, como te decía anteriormente, es el propio ente electoral el que genera la desconfianza en él. Nosotros creemos en el pueblo de Venezuela, nosotros creemos en que podemos organizarnos para defender la voluntad popular, pero por supuesto que este Consejo Nacional Electoral permanentemente actúa con parcialidad para favorecer al gobierno, que aplica la ley para tratar de perjudicar a la oposición, pero que por el contrario es muy permisivo con el gobierno. Por ejemplo, ¿en qué cabeza cabe que un Consejo Nacional Electoral se mantenga en silencio ante la amenaza velada, o diría más bien que velada, pública, que el señor Maduro lanzó a los venezolanos diciendo que si se perdían las elecciones, aquí él se iba a ir a la calle con la gente a desconocer esos resultados electorales? Yo creo que eso demuestra que la conducta del Consejo Nacional Electoral, que no solo permite ese tipo de actuaciones, sino que permite que en cadena nacional se siga haciendo campaña electoral como se está haciendo actualmente, no solo por los candidatos a unas primarias, sino permanentemente para favorecer a los candidatos de gobierno, que se permita que se usen los recursos, los fondos públicos para financiar campañas electorales, es decir, el dinero del pueblo que debería ser utilizado en salud, en educación, en servicios públicos, es utilizado para financiar los saraos y las fiestas partidistas del partido de gobierno. Entonces, ante esa parcialidad, nosotros no podemos tener confianza en el órgano electoral. Lo que sí confiamos es que si el pueblo de Venezuela sale a votar, como esperamos que salga a votar el 6 de diciembre, y nosotros nos organizamos en todo el territorio nacional para defender el voto, estoy seguro Venezuela va a cambiar a partir del 6 de diciembre. Diputado, cambiando radicalmente de tema, hablando acerca de lo que está en la expectativa de todos los venezolanos, y ha sido un tema que ha involucrado a muchos actores, y es la situación con el Esequibo. Mañana se espera que el presidente de la República, Nicolás Maduro, acuda a la Asamblea Nacional para tocar este tema. ¿Cuál es la postura que lleva la oposición en este sentido?
Mira, nosotros hemos sido consecuentes en ese planteamiento. En este periodo, desde el año 2010 hasta la fecha, hemos insistido permanentemente en la Asamblea Nacional, no solo en la Comisión de Política Exterior, en las comisiones de defensa, sino también en la propia plenaria, que ese tema se debatiera, que Venezuela asumiera una posición de mayor compromiso en la defensa de su territorio. Lamentablemente ha sido la actitud permisiva de este gobierno, que en los últimos 15 años ha prácticamente abandonado la defensa del territorio del Esequibo y ha permitido que Guyana siga avanzando en eso. Yo quisiera que el día de mañana el señor Maduro, por supuesto, convoque a todos los venezolanos, pero despartidizando, despolitizando un tema tan delicado como la defensa de la soberanía nacional, para que todos hagamos causa común en defender el territorio, pero también que le explique a los venezolanos cómo es que desde sus funciones de canciller, él no hizo absolutamente nada cuando desde el año 2009 empezaron a entregarse concesiones. Ya son 3 concesionarios los que hay en el mar territorial, en la zona de reclamo. Está el bloque Pomerón, donde está una empresa canadiense, está el bloque Stroudsburg, creo que es el nombre, donde está la Shell, que es donde está ahorita el reclamo, e incluso está el caso del bloque Roraima, donde ese bloque está en mar territorial venezolano, en zona económica exclusiva de Venezuela, que nunca ha estado en reclamo y que sin embargo también la Guyana entregó una concesión para que fuera explotada ese bloque. Así que la pregunta es, ¿por qué en estos últimos 11 años, 15 años no se ha hecho absolutamente nada? El señor Maduro, ¿por qué desde su condición de canciller mantuvo una actitud cómplice, silente, quizás privilegiando los votos en la OEA a sacrificio de lo que es la soberanía nacional? Pero en todo caso, hoy es el momento de unirnos todos y ratificarle no solo a Guyana, porque el reclamo no es contra el concesionario, es contra quien da la concesión, y es Guyana la que está violando la soberanía nacional, y el reclamo tiene que ser de todo el pueblo de Venezuela, de exigir respeto y de asumir una actitud nacionalista, de defensa. Vamos a estar atentos a lo que ocurra el día de mañana en la Asamblea Nacional. Gracias. Le damos las gracias al diputado Alfonso Marquina, él es diputado ante el Parlamento en representación de la Unidad